Daralo. Ya. Bueno chicos, el plano tangente no vamos a entrar en mucho detalle, solo vamos a, a saber cómo encontrarlo. ¿Listo? ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Qué gráfico es este? Este es la interpretación gráfica de las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, cada pendiente, o sea, cada recta que constituye la derivada parcial, intersectadas forman un plano. Entonces, nosotros necesitamos el vector del plano para poder encontrar la ecuación cartesiana de ese plano. Y el vector se lo halla de la siguiente manera. Vamos a hacer este ejercicio. Determinar el plano tangente en el punto 1, 2, 1. Aquí bien nos podrían haber dado el punto 1,2 y evaluando en la función sale que z sería 1 ya. Entonces, para encontrar esos vectores, fíjense aquí, estas dos rectas tienen sus vectores directores. Entonces, para encontrar esos dos vectores directores, sus coordenadas son estas. El vector director 1 tiene como coordenadas 1, 0 y el valor de la derivada con respecto a x. Y el vector director 2 tiene como coordenada 0, 1 y el valor de la derivada con respecto a y. ¿Ya? Si nosotros hacemos ¿cómo se llama? El producto cruz D2 por D1, ¿qué tenemos? Tenemos una matriz. Aquí tenemos 0, 1, la derivada de f con respecto a y, 1, 0 y la derivada con respecto a x. Y calculamos este producto cruz. Decimos, esto es fx menos 0 por y menos 0 menos fy por j más 0 menos 1, ¿verdad? Entonces el vector normal del plano, o un vector normal del plano tangente, va a ser la derivada con respecto a x, y se cancela el signo negativo. La segunda coordenada es la derivada con respecto a y, y la última coordenada menos 1, ¿sí? Pero recuerden también, como vector normal de un plano, podemos usar el vector, este mismo vector multiplicado por menos 1, o en la dirección contraria, si lo vemos gráficamente. Entonces, el segundo vector normal sería las derivadas con el signo menos y el 1 positivo. Entonces, para encontrar el vector normal de esta función, basta con encontrar, para encontrar el plano, debemos encontrar el vector normal, y para ese vector normal sí, basta encontrar las derivadas parciales y evaluarlas en este punto, que en este caso sería 1,2. ¿Cuáles serían las derivadas parciales de esta función? La derivada parcial con respecto a x sería menos 2x, ¿verdad? Y la derivada parcial con respecto a y, menos 2y. Si evaluamos el punto en las derivadas, el punto 1,2, aquí me queda que este valor es menos 2, y el valor de aquí, reemplazando el 2, sería menos 4. ¿Sí? Entonces, armando el vector normal del plano tangente, tenemos que la primera coordenada es la derivada en x, la segunda es la derivada en y, y la tercera coordenada es menos 1. Entonces, menos 2, que es la derivada de x, la derivada con respecto a y, que es menos 4, y la tercera coordenada menos 1.
O también podríamos usar el otro vector normal, que sería 2, 4, 1. ¿Sí? Entonces con esto ya podemos ir formando la ecuación del plano. ¿Cuál sería la ecuación de este plano? Sería 2x más 4y más una z, y es igual a un valor d, que hay que calcularlo. Y acuérdense que d es el vector normal haciendo producto punto con un punto perteneciente al plano. El vector normal que usamos fue este, así que 2,4,1 multiplicado con un punto que ya te lo dio el ejercicio, ¿verdad? 1, 2, 1. Y esta multiplicación queda 2 más 8 más 1. Y esto es 11. Entonces este es el valor de D, y así tenemos la ecuación del plano tangente a una superficie en un punto. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros encontramos que existe una relación, ¿verdad?, entre los vectores directores de estas rectas y un vector normal que sale por producto cruz. Nosotros encontramos ese vector normal y el ejercicio ya nos da un punto para encontrar con ese vector y ese punto la ecuación del plano tangente. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Veamos este ejemplo, muchachos. Aquí nos dicen, sea S la superficie con esta ecuación, xy sobre x cuadrado más y cuadrado, cuando xy es diferente de 0, 0, y en el origen la función vale 0. ¿Qué pasa aquí? Las derivadas en el punto existen y son 0, pero la función no es continua. ¿Por qué decimos que no es continua esa función? Es xy sobre x cuadrado más y cuadrado cuando xy sea diferente de 0, 0, y 0 cuando xy sea 0, 0. Miren, ¿qué pasa si intentamos hallar el plano tangente de esta función en el origen? Ya en el punto 0, 0. El enunciado ya me dice que las derivadas existen, así que no me voy a tomar la molestia de calcular, simplemente diremos que la derivada con respecto a y en el punto 0, 0 es 0, perdón, con respecto a x, con respecto a y también es 0. ¿Ya? Pero aquí que si la función es discontinua, entonces el plano tangente no existe. ¿Ya? ¿Cómo determinamos la continuidad de esta función? ¿Alguien se acuerda? Determinar la, ¿qué dijo? La continuidad. La continuidad, sí. La continuidad de la función en el origen. Hay que primero evaluar el punto de la función. O sea, es que la función sí está definida en el punto. Aquí nos dice, como es por tramos, la función está definida en el origen con un valor de 0. ¿Ya? De ahí sacar los límites. Exacto, podemos encontrar el límite. Si el límite cuando el punto xy tiende a 0, 0 hacia el origen, si el límite de la función es el mismo valor que está aquí, o sea 0, eso quiere decir que es continuo. Si el límite no es 0 o no existe, la función es discontinua. Entonces, para determinar si es continua, vamos a tratar de encontrar el límite de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Y aquí creo que ya muchos de ustedes habrán visto que al ojo se ve que por trayectorias este límite no existe.
¿cierto? Si usamos la trayectoria y igual 0, por ejemplo, me queda el límite cuando x tiende a 0 de x por 0 sobre x cuadrado más 0 al cuadrado. El numerador se hace 0, por lo tanto es el límite de 0 y esto da 0, ¿verdad? Pero por la trayectoria o la recta x, y igual x, me queda el límite cuando x tiende a 0 de x por x sobre x cuadrado más x cuadrado. Ya, este es el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sobre 2x cuadrado, y este se anula con el de acá. Me queda el límite de 1/2. ¿Cuánto es el límite de 1/2? 1/2. Ya, como los dos límites son diferentes, el límite no existe. Y como el límite no existe, la función es discontinua. ¿Ya? Por lo tanto, f es discontinua en el punto que estamos trabajando. Ahora, como la función es discontinua, tenemos que no se puede determinar un plano tangente. Dice, no hay plano tangente, pues la función es discontinua en el punto. No importa si la función está definida, como vimos. Si la función es por tramos, así que sí está definida aquí el valor de 0 en el origen. Pero no existe el límite, así que por eso no se puede determinar el plano tangente de esta función. Y vamos a ver rapidito el ejemplo 2, siendo que z es igual a x cuadrado más 2 por y al cuadrado. Y encontramos la ecuación de un plano tangente en el punto 1, 1, 3. ¿Se acuerdan cuál era el vector normal de un plano tangente? Ustedes ya lo deberían tener memorizado. No está tan complicado. Es la derivada respecto a x. La segunda coordenada es la derivada con respecto a y la tercera un menos 1, ¿cierto? O pueden usar el inverso. ¿Ya? ¿Puedes repetir eso ahí? Sí, dijimos que el vector normal de un plano tangente ya estaba dada por o sea, el plano tangente está dada por las dos rectas, por las dos derivadas parciales, las dos rectas que constituyen las dos derivadas parciales. Y entonces los vectores directores de estas dos rectas, y los voy a escribir acá, los vectores directores de las dos rectas, de 1 y de 2, son el de la recta de la derivada con respecto a x es 1, 0, y la derivada con respecto a x. Y el vector director de la otra recta, que es la derivada con respecto a y, es 0, 1, y la derivada con respecto a y. Si nosotros hacemos producto cruz entre estos dos vectores directores, nos va a dar como resultado el vector normal que sale desde este punto que estoy señalando. ¿Estamos de acuerdo? Nos sale un vector normal al plano tangente que estamos buscando. ¿Ya? Entonces hace un rato también demostramos que una vez que hacemos el producto cruz entre estos dos vectores, nos saldrán este vector de aquí. Dependiendo, pues si hacemos D2 por D1 nos sale el de aquí, y si hacemos D1 por D2 nos sale el inverso que está aquí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como ya sabemos esto, nosotros podemos decir rápidamente que el vector normal del plano tangente tiene estas coordenadas de aquí. Entonces basta encontrar la derivada con respecto a x y con respecto a y de la función para encontrar directamente las coordenadas del plano, del vector normal del plano. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces la derivada con respecto a x en el punto simplemente sería 2x, y evaluando en el punto, que sería x1, sería 2, ¿cierto? La derivada con respecto a y en el punto sería 4y.
y evaluando el valor del punto sería 4. ¿Ya? Entonces el vector normal de nuestro plano tangente en esta ocasión es 2, 4, menos 1. Con el vector normal ya tenemos la primera parte de la ecuación, en este caso simplemente 2x más 4y menos z igual a un valor d, que es el vector normal multiplicado por el punto. El vector normal es este, 2, 4, menos 1, y un punto que ya no nos da el ejercicio, que es el de acá, 1, 1, 3. Haciendo este producto me queda 2 por 1 más 4 por 1 menos 1 por 3. Esto es 6 menos 3, 3. Entonces esta es la ecuación del plano tangente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está complicado? Y de aquí lo que aprendimos fue que si la función no es continua en ese punto, entonces no existe plano tangente en el punto. Ya de acá aprendimos que sabiendo esto encontramos rapidito el vector normal. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario? ¿Estuvo fácil, difícil? Vamos a ver el gradiente. ¿Ya vieron gradientes en clase? Creo que sí. El vector gradiente, o sea, el gradiente es un vector que tiene que sus coordenadas son las derivadas parciales. ¿Ya? Si tenemos una función que depende de x, y, el vector gradiente lo escribimos como un triángulo invertido y la f sería igual a las derivadas parciales, como un vector, ¿sí? Si tuviéramos una función de 3 variables, su vector gradiente pues tendría las 3 derivadas parciales. ¿Qué expresa el vector gradiente? Creo que ya lo dije también en la sesión pasada. El vector gradiente va a apuntar hacia la dirección en la que la función crece más rápido. Vemos este paraboloide y su vector gradiente es 1, 1, 1,1. Es esta flechita negra que está aquí. Entonces, ¿hacia dónde apunta el vector gradiente? Si nos damos cuenta, apunta hacia la dirección en la que la función crece mucho más rápido. Y si multiplicamos el vector gradiente por menos 1, nos va a apuntar hacia la otra dirección, que es donde decrece más rápido. ¿Sí? Por cierto, hay algunos ejercicios de aplicación donde nos preguntan la dirección de mayor crecimiento y el valor de el valor máximo que toma la función en esa dirección. Y el valor máximo está dada por la norma del vector gradiente. ¿Ya? Sería la norma de este vector de aquí. Por lo tanto sería la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado, o sea, de las derivadas al cuadrado. ¿Ya? Y este es el valor máximo. Y ahí mismo hacemos un ejercicio también que salió en un taller donde debemos encontrar la dirección de mayor crecimiento y el valor máximo. ¿De acuerdo? Esto también les dije la vez pasada, la derivada direccional se puede calcular con el producto punto del gradiente por el vector unitario. ¿Ya? Sí, esto ya lo vimos la vez pasada también. Vamos a hacer este ejercicio.
Dice, suponga que la distribución de la temperatura dentro de una placa metálica está dada por esta función T, que depende de X, Y y Z, que es igual a 100 por Euler elevado a la menos X cuadrado más Y más 1, todo eso al cuadrado, menos 3Z cuadrado. Y la función bota un valor en grados centígrados. Estamos diciendo X, Y, Z se miden a partir del rincón 0, 0, 0. Eso quiere decir que nuestro punto de trabajo en este caso va a ser el origen. Y ahora sí, ¿en qué dirección aumenta la temperatura con mayor rapidez? ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué dirección aumenta con mayor rapidez? ¿Se acuerdan? La dirección en la que aumenta con mayor rapidez una función es el vector gradiente. Entonces, calculemos el vector gradiente y automáticamente habremos respondido el literal A. El vector gradiente de f es un vector formado por las derivadas parciales, por lo tanto eso es lo que tenemos que calcular. La derivada de la función, perdón, aquí no es f, es t. Bueno, la derivada de t con respecto a x, ¿cómo sería la derivada de esta función con respecto a x? Sería 100 por Euler elevado a todo eso, x cuadrado más y más 1 al cuadrado menos 3z al cuadrado. Y aplicando la regla de la cadena sería por, derivando menos x al cuadrado, sería menos 2x. ¿Ya? La derivada de t con respecto a y sería lo mismo, ¿no? 100 Euler a todo eso. ¿Ya? Y aplicando la regla de la cadena sería por la derivada de esto de aquí, que sería 2 por y más 1. Pongamos corchete más 1. ¿Sí? Y la derivada de t con respecto a z sería lo mismo, 10 por Euler a menos x cuadrado más y más 1 al cuadrado menos 3z al cuadrado por la derivada de lo que está aquí, que es menos 6z. Ahora estas son las derivadas parciales generales. Ahora evaluemos en el punto, que es el origen. ¿Ya? Evaluando la derivada, la primera, con respecto a x, en el punto 0, 0, 0, nos damos cuenta que aquí, como iría un 0, se anula todo. Entonces vale 0. La derivada con respecto a y sería, evaluando el 0, tenemos que aquí me queda 1 por 2 por 100, 200. ¿Ya? Y evaluando aquí, aquí va el 0, aquí va el 0, se anulan. Entonces me queda aquí 1 al cuadrado, que es 1. Euler a la 1 es Euler. Entonces me queda 200e. ¿Sí? Vamos bien. Y evaluando el punto en la tercera componente del vector gradiente, o sea, la derivada con respecto a z, z vale 0 y todo se anula, por lo tanto es 0. Entonces nuestro vector gradiente, gradiente de t, aquí pongámosle, la función es t. El gradiente de t sería 0, 200e y 0. El gradiente en el punto, en el origen, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces este vector de aquí
es la dirección. Un vector expresa dirección, acuérdense, es la dirección de mayor crecimiento. ¿Ya? ¿Qué decía la pregunta? La pregunta dice en qué dirección aumenta la temperatura con mayor rapidez. Ustedes podrían responder la temperatura aumenta con mayor rapidez en la dirección de este vector. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nadie. Si todo está claro hasta aquí. Veamos el literal B. ¿Cuál es el valor máximo que va a tomar la función en esa dirección? ¿Se acuerdan cuál les dije que era el valor máximo? El valor máximo va a ser la norma de este vector gradiente, ¿ya? En este caso va a ser la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 200e al cuadrado más 0 al cuadrado. Los ceros se anulan, me queda la raíz cuadrada de 200e al cuadrado y simplificando otra raíz me queda 200e. Entonces ustedes pueden decir la respuesta, pregunta el valor máximo de la función sería 200 por Euler grados centígrados. Ya, si tienen alguna pregunta no duden en interrumpir. Vamos con... Y si preguntaran el menor, Perdón, dígame. si preguntaran por el menor, Ya sería con la dirección contraria del vector. En este caso, como el vector gradiente de t era 0, 200e, 0. Buena pregunta, ¿sabes? Porque estoy viendo que multiplicando por menos 1, el menos gradiente de t sería 0 menos 200e, 0. Y si le calculamos la norma, 200e. no, igual sería positivo, pues siempre sería el mismo. Déjame ver, porque aquí sería menos 200e al cuadrado. Entonces simplificando debería ser 200e. Creo que sale en valor absoluto, si no me equivoco. O me parece que hay una propiedad. No, pues tiene que salir positivo, la norma siempre es positiva. Ajá, la verdad, ahí sí me agarraste en roja porque no sabría decirte cuál sería la respuesta para el menor valor. ¿No será que solo la norma habría que multiplicarla por el menos? Puede ser, lo voy a averiguar ya. Lo voy a averiguar y te respondo por WhatsApp. ¿De qué paralelo eres tú? 7. Ya, igual también lo puedo consultar con la Miss Rosa para darte esta respuesta. Listo, porque esto me dejó en duda. Y sí, es algo importante que deberíamos saberlo todos. Ahí sí que se los voy a mandar a todos, ¿ya? Y gracias por tu pregunta, me hiciste pensar. Ya. Estoy pensando en hacer que las derivadas sean cero, ¿sabes? Para, o sea, igualar las derivadas a cero para encontrar el valor mínimo. ¿Se acuerdas que así hacíamos en una variable para encontrar el mínimo y el máximo de una función? Ujú. Bueno, eso queda pendiente, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Vamos con las derivadas de orden superior.
que también habían quedado pendientes la sesión pasada. Lo que un compañero también llamó derivadas mixtas. Entonces, dada esta función f de xy, que sea x por coseno de y más y por Euler a la x, dice obtenga las siguientes derivadas de segundo orden. La segunda derivada con respecto a con respecto a x, también la segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a y, de 2f con respecto a y dos veces y 2f con respecto a x con respecto a y. De aquí hay algo importante. Cuando tengan esta notación, ustedes primero derivan con respecto a la variable que está a la derecha. Luego ese resultado se deriva con respecto a la variable que está aquí a la izquierda. ¿Por qué? Porque hay otra notación que es así. fxx, en este caso de aquí sería fxy. Aquí sería fyy y aquí sería fyx. Si se dan cuenta están al revés. ¿Sí? Entonces cuando tengan la notación así, ustedes derivan de izquierda a derecha, primero con respecto a x, luego con respecto a y. Pero cuando la notación está así, se hace al revés, primero se deriva con respecto a x aquí y la y que está acá. ¿Sí? Es como que tengamos esto. A ver, la de solita. Con respecto a y, derivando la derivada de f con respecto a x. Así ya. Y estas son las segundas derivadas. En el caso de la primera, es como tener la derivada con respecto a x de la primera derivada, que también era con respecto a x. ¿Sí está claro? Entonces voy a volver a copiar la función x coseno de y más y por Euler a la x y encontremos la derivada con respecto a x y luego la derivada con respecto a y. Y de ahí esas dos derivadas las volvemos a derivar. La derivada con respecto a x, ¿cuánto sería la derivada de aquí? Simplemente sería coseno de y. Y aquí que tenemos, la y sería una constante que acompaña a la función, entonces sería más y por Euler a la x por 1, ya. Y ahora la derivada con respecto a y, en este caso x sería una constante, la derivada de coseno sería menos seno, ¿verdad? Y multiplicado por 1 que no afecta en nada. Más esto derivado con respecto a y, simplemente es Euler a la x. ¿Sí estamos? Ordenando esto más bonito me queda menos x por seno de y. Más Euler a la x. Entonces obtener la segunda derivada simplemente basta con derivar esto que ya encontramos, ¿verdad? La segunda derivada con respecto a x sería volver a derivar esto con respecto a la variable x. Esto se anula siendo constante y aquí me queda que es y por Euler a la x por 1, ya. Y la segunda derivada con respecto a y, derivando y con respecto a y dos veces, tengo menos x por coseno de y por 1
y más 0 porque aquí se anula. No hay preguntas, ¿verdad? Ahora, las derivadas mixtas sería derivar esto con respecto a y esto de acá derivarlo con respecto a x. Permítame un segundo, estamos experimentando problemas técnicos. Pueden pensar en alguna pregunta que tengan y si no hay, encuentro un esfero y seguimos. Ya encontré, gracias. Ahora sí, seguimos. Esta de aquí derivarla con respecto a x. Entonces, a ver, tenemos la derivada de f con respecto a x y la voy a derivar con respecto a y. Entonces tengo de x, de y de x. ¿Ya? Es esta función que la vamos a derivar con respecto a y. Entonces, derivando coseno de y me queda menos seno de y más Euler a la x, que sería el valor de acá. Y por otro lado, la segunda derivada de x de y quiere decir que vamos a derivar con respecto a x la derivada que ya encontramos con respecto a y, que es esta de aquí, perdón. ¿Cuánto queda con respecto a x? Sería menos seno de y más y Euler a la x con respecto a x. Y aquí nos damos cuenta de algo interesante. Se dan cuenta que las derivadas son idénticas. Ya, este es un teorema. ¿Qué dice este teorema? Pues cuando las funciones son continuas, o sea, tenemos funciones bonitas como estas trigonométricas y solo sumas, multiplicaciones, pues no hay restricciones en el dominio ni nada, son funciones continuas. Si las funciones son continuas, sus derivadas también van a ser continuas, y si eso pasa, quiere decir que las derivadas mixtas de y de x van a ser iguales a las otras derivadas mixtas de x de y. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque en un taller o alguna lección les puede tomar un ejercicio que calculen todas estas cuatro derivadas de segundo orden. Ustedes se van a ahorrar mucho tiempo calculando solamente una de las derivadas mixtas, y conociendo este teorema van a decir que la segunda derivada mixta es exactamente idéntica. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Dicho esto, vamos a resolver este ejercicio de aquí. Dice, dada la función g, que depende de xy, que es igual a y por el seno de x cuadrado más y cuadrado, encontrar las derivadas mixtas, la derivada con respecto a x y luego con respecto a y la derivada con respecto a y luego con respecto a x. A ver, entonces, lo primero sería encontrar las derivadas parciales normales, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Pero yo les acabo de decir que si la función es así de bonita como está aquí, estas dos derivadas son idénticas. Entonces bastaría simplemente con derivar, para solo encontrar una derivada parcial, y de ahí encontramos la derivada mixta. Y estaríamos encontrando las dos al mismo tiempo. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, la derivada con respecto a x. Ahí, la derivada de g con respecto a x, que sería la y tomamos como constante, la derivada del seno es coseno de x cuadrado más y cuadrado, y por regla de la cadena tenemos que aquí me queda por 2x.
Entonces ordenando esto es 2xy por coseno de x cuadrado más y cuadrado. Y si derivamos esto con respecto a y, tenemos esto de aquí, ¿verdad? Lo que encontramos fue la derivada con respecto a x, y si la derivamos con respecto a y, ya habremos encontrado la derivada mixta de y de x. Entonces vamos a derivar esto con respecto a y. 2x sería constante. Aquí me parece que debemos hacer una multiplicación, una regla de derivada de un producto. Entonces sería la derivada, esta 2x que es constante, por la derivada de la primera que es 1, por la derivada de coseno que es menos seno de x cuadrado más y cuadrado, y por lo de adentro que sería, estamos derivando con respecto a y, 2y. ¿Se entendió lo que hice? Luego sería más, aquí todavía no había que cerrar este corchete. A ver, 2x por menos seno de x cuadrado más y cuadrado por 2y más, esto de aquí anulemos, más la primera por la derivada de la segunda, que sería y. Luego estoy haciendo mal. Si están viendo cuál es mi error. A ver. La derivada con respecto a y de 2x por coseno de x cuadrado más y cuadrado. Esto es 2x por ser constante. 2x por ser constante. Y la derivada de esto es la derivada de la primera, 1 por la segunda, más la derivada de la segunda, que sería menos seno de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por 2y, ya, por la primera, por y. Ahí sí estamos bien. ¿Sí? Entonces la derivada mixta sería 2x por coseno de x cuadrado más y cuadrado, y aquí sería menos 2xy, y aquí hay otros 2y por el seno de x cuadrado más y cuadrado. Reescribiendo esto me queda 2x por coseno de x cuadrado más y cuadrado menos 4x por y cuadrado por el seno de x cuadrado más y cuadrado. Esto de aquí se cancela. Ya. Si estabas viendo cómo estaba escribiendo esto. Yo creo que no, pero bueno. Entonces, fíjense en esto. El ejercicio nos pide encontrar las dos derivadas mixtas, y si nosotros no supiéramos del teorema que nos dice que si la función es continua, las derivadas mixtas son iguales, nosotros tendríamos que perder tiempo haciendo otra vez esta derivada que nos costó mucho trabajo encontrar. Pero como nosotros conocemos este teorema, podemos decir directamente que la segunda derivada en el orden de x de y es exactamente la misma que está aquí. Menos 4x por y cuadrado por seno de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces por eso es necesario que conozcan esto, de que las derivadas mixtas son iguales en el caso de que tengamos una función continua
como es esta de aquí del ejemplo, y por seno de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, como ven, este tema no es tan complicado. Si tienen alguna pregunta, y si no, pasamos al siguiente, que es la diferenciabilidad. Y con este tema vamos a cerrar la sesión de hoy. Bien, la diferenciabilidad, lo más posible es que nos den ejercicio del tipo determine si esta función es diferenciable en un punto, y nos dan el punto, por ejemplo el origen, y nosotros tendremos que verificar la diferenciabilidad de la función. Para identificar si es diferenciable o no, tenemos varios métodos, y el primero y uno de los más complicados es usar la definición. ¿Qué nos dice la definición? Nos dice que f es diferenciable en un punto perteneciente a un espacio del dominio, siempre y cuando se cumpla que el límite cuando h tiende a 0 de, aquí dice norma arriba, pero vamos a leerlo como valor absoluto, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, la estoy leyendo porque la estoy copiando, de f de x sub 0 por h sobre la norma de h, y este límite tiene que ser igual a 0. Lo copié aquí para explicarlo. Ok. Entonces, ¿qué significan todos estos componentes? Primero, h es un vector de coordenadas h1, h2. Nada más. Es como en la definición de las derivadas, la h solo servía para tratar de eliminarlas y que nos quede una expresión razonable. En este caso va a ser lo mismo, h es simplemente el vector con coordenadas h1 y h2. X sub 0 es un punto del dominio. En este caso podemos tratarlo como vector más o menos, ¿ya? Pero en el caso de funciones de dos variables, x sub 0 va a ser xy, y si es de tres variables, pues va a ser xyz, y h tendría que ser h1, h2, h3. ¿Ya? Esta d, f de x sub 0, sería la matriz jacobiana, pero en este caso hay dos variables, vamos a trabajarlo como el vector gradiente de fx sub 0, que sería evaluado en el punto xy, como x sub 0 es xy, ¿ya? Y aquí estaríamos haciendo la multiplicación del vector h por ese gradiente, es decir, un producto punto. La función evaluada en el punto, y el incremento de aquí sería algo como esto. En el caso de funciones de dos variables, tendríamos f de x más h1 y y más h2. Entonces, una vez explicada la definición, vamos a tratar de determinar la diferenciabilidad de esta función, que parece sencilla. La función es raíz del valor absoluto de x por y. Y vamos a tratar de encontrar la diferenciabilidad en el punto 0,0, utilizando lo que hemos aprendido y la definición que está aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, la función evaluada en el punto, que es lo más sencillo de encontrar. A ver, reescribamos la definición. Límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos el gradiente de la función multiplicado por h, todo sobre la norma del vector h. Esto tiene que dar 0. Si no da 0, quiere decir que la función no es diferenciable. Y si no se puede obtener el límite, quiere decir que tampoco es diferenciable. Entonces vamos encontrando estos componentes. Primero f de x sub 0. Estamos trabajando en el origen, así que sería f de 0, 0. Esto es la raíz del valor absoluto de 0 por 0
y esto da raíz de 0, que es 0. ¿Ya? La función evaluada en x sub 0 más h, x sub 0 es 0, 0, así que tenemos 0 más h, 0 más h. H1 y H2 porque son las coordenadas del vector H, ¿verdad? Entonces, como el 0 anula la suma, me queda la función evaluada en H1 y H2. Esto es el valor absoluto de H1 por H2 en raíz. Este sería el primer componente que está aquí en el numerador. Y el gradiente, ¿cómo encontramos el gradiente? Derivar esto de forma normal me parecería muy complicado. Entonces podemos valernos por la definición. Primero, la derivada con respecto a x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Vamos a hacerlo directamente. En este caso el punto es 0, 0, así que sería 0 más h, 0, menos la función evaluada en el punto, que ya la encontramos y es 0, sobre h. Este es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en h, sería la raíz del valor absoluto de h, y y vale 0, sería h por 0 sobre h. Naturalmente h por 0 es 0 y la raíz de 0 es 0, así que tengo un límite de 0 sobre h, lo cual me da 0, ¿verdad? Entonces tengo que la derivada con respecto a x de esta función en el punto 0, 0 es 0. Luego la derivada con respecto a y, si se dan cuenta, nos va a pasar algo muy similar, porque estaríamos evaluando la función en 0, h, y eso sería la raíz del valor absoluto de 0 por h. Entonces nos pasa lo mismo, se anula el numerador, nos queda el límite de 0 sobre h, que es 0. ¿Ya? Entonces df de x sub 0 es igual a df de 0, 0, que sería un vector cuyas coordenadas son componentes son las derivadas parciales. En este caso nuestro gradiente sería 0, 0. Quiere decir que no existe, pero multiplicados por... ¿Se acuerdan que h tenía coordenadas h1 y h2 para la definición de diferenciabilidad? Entonces producto punto con esto, a ver, tenemos 0 por h, que es 0, más 0 por h, que es 0, y esto también valdría 0. Este es el producto punto. Como es por 0, se anula todo. ¿Ya? Entonces fíjense, como al principio se ve complicada la definición, pero una vez que la aplicamos, se nos anuló la mayoría. Vamos a calcular el límite cuando el vector h tiende a 0. Y este límite, por si acaso, lo pueden escribir el límite cuando h1, h2 tienden a 0, 0. ¿Ya? Este límite del valor absoluto de la función evaluada en hh, que sería raíz del valor absoluto de h1 por h2, menos la función evaluada en el punto. La función evaluada en el punto me dio 0, así que voy a escribir menos 0, menos el producto punto de nuestro gradiente por el vector h, que lo calculamos aquí, y también nos dio 0. Ya todo eso sobre la norma de h. La norma de h, no hemos hecho la norma de h, pero al ser un vector de dos componentes, simplemente es la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces este es el límite cuando h tiende a 0, el vector h tiende a 0, 0, de
Como la raíz está en valor absoluto, pues este valor desaparece. Entonces la raíz de valor absoluto de h1, h2 sobre h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Y ahora deberíamos encontrar el valor de este límite. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si el valor de este límite resulta ser 0, quiere decir que la función es diferenciable. Si no es 0 o no encontramos el valor del límite, quiere decir que la función no es diferenciable. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como no podemos encontrar el límite fácilmente porque está complicada la situación, y si evaluamos el 0 me va a salir una indeterminación de 0 sobre 0. Vamos a tratar de hallarlo por trayectorias. Es como si estuviéramos encontrando un límite dependiente de x y y, solo que en lugar de x y tenemos h1 y h2. Entonces, la primera trayectoria que voy a usar va a ser para anular el numerador y convertirlo en 0. Podemos hacer h1 igual 0 o h2 igual 0. En el caso de h2 igual a 0, me queda el límite cuando h1 tiende a 0 de raíz de h1 por h2, que ahora es 0, sobre la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, que ahora es 0. Este es el límite cuando h1 tiende a 0. Como aquí ya se anula y todo se vuelve 0, 0 por h1 es 0 y la raíz de 0 es 0. 0 sobre la raíz cuadrada de h1 al cuadrado. 0 sobre cualquier valor es 0, por lo tanto este límite me da 0. Voy a tratar de obtener otro valor por otra trayectoria para decir que el límite no existe. Voy a decir que h1 es igual a h2. Si h1 es igual a h2, yo digo el límite cuando h2 tiende a 0 de la raíz del valor absoluto de h1, que ahora vale h2, por h2 sobre la raíz cuadrada de h1, pero ahora es h2 al cuadrado, más h2 al cuadrado. Este es el límite cuando h2 tiende a 0 de, aquí tenemos h2 por h2 que se convierte en h2 al cuadrado, y como está en valor absoluto podemos eliminar el valor absoluto porque todo número al cuadrado queda positivo. Entonces esta es la raíz de h2 al cuadrado simplemente. Y aquí abajo tenemos la raíz cuadrada de 2h2 al cuadrado. Si sumando esto me queda 2h2 al cuadrado. Tenemos la raíz cuadrada de eso, que lo puedo descomponer, ¿verdad? Entonces tengo la raíz de 2 por la raíz de h2 al cuadrado. Estos dos números son idénticos, entonces los podemos simplificar. Me queda el límite cuando h2 tiende a 0 de 1 en el numerador y raíz de 2 en el denominador. Como esto ya es este, un, un número, un entero, no es entero, pero es un número. Simplemente el valor del límite es justamente este número, que es 1 sobre raíz de 2. Y como el valor del límite me dio diferente por diferentes trayectorias, quiere decir que el límite de esto no existe. Y como el límite no existe, para que sea diferenciable esta función, el límite de esto tenía que ser 0. Pero ahorita encontramos por trayectorias que ese límite no existe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la función no es diferenciable en el punto que estamos estudiando, en el punto 0, 0.
¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Lo podrías repetir cómo encontraste el límite? No. Encontré el límite. O sea, ¿cómo las trayectorias comprobaste que no existe límite? Claro, utilizamos dos trayectorias diferentes. En este caso, a ver, para empezar tienes que saber que desde el principio estamos utilizando la definición, ¿verdad? Entonces, encontrando todos los valores, ya nos queda este límite de aquí, el que estoy señalando. Ahora, para probar si existe o no existe, usamos trayectorias y tratamos de hacer que no exista, porque si existiese tuviéramos que demostrarlo, ¿se acuerdan? Por teorema de la emparedad o algo así. Entonces, por la trayectoria h2 igual 0, el numerador se hace 0 y el límite da 0. Por la trayectoria h1 igual h2, ya se me queda la misma función, pero con las mismas variables. No sé si me explico. Aquí tenemos h1 por h2, pero acá abajo h2 por h2. Acá tenemos h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Acá son iguales, h2 al cuadrado más h2 al cuadrado. Esto lo hace un poquito más manejable. Aquí arriba, h2 por h2 se transforma en h2 al cuadrado, que como todo número al cuadrado es positivo, ya podemos eliminar el valor absoluto y nos queda la raíz cuadrada de h2 al cuadrado. Aquí abajo me queda h2 al cuadrado más h2 al cuadrado en una raíz. Sumando, me queda 2 por h2 al cuadrado dentro de una raíz. Esa raíz podemos separar esos dos factores y tenemos raíz de 2 por raíz de h2 al cuadrado. Como tenemos igual en el numerador, podemos simplificarlo y me queda el límite de 1 sobre raíz de 2, que simplemente el límite es ese mismo valor. Y cuando tú usas trayectorias diferentes y te salen límites diferentes, el valor del límite concluyes que no existe, porque te salieron diferentes valores a través de dos trayectorias y debían salirte iguales para que exista. Nos salió diferentes valores, por lo tanto concluimos que el límite no existe. ¿Está bien? Sí, 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 gracias. Solo que tenía la duda de cómo había cambiado las variables, pero ya lo vi. Sí, exacto. Puede ser un poquito complicado porque todas son h, entonces tenemos que tener en cuenta que h1 es diferente a h2 nada más. Es como si estuviéramos trabajando con x y y, solo que en lugar de x es h1 y en lugar de y es h2. Si se les hace cómodo trabajar con otra variable, pueden hacerlo. No importa que trabajen con otras variables que no sea h, qué sé yo, pueden poner h como acá y trabajar con h y k. ¿Ya? Como el límite no existe, acabamos de determinar por medio de la definición que la función raíz de valor absoluto de xy no es diferenciable en el punto. ¿Ya? Si no hay otra pregunta, vamos a continuar con el tema de la diferenciabilidad. Ya vimos un ejemplo de cómo usar la definición. Ahora vamos a usar esta propiedad. La propiedad dice, si f es una función diferenciable en un punto A, entonces f tiene derivadas parciales en ese punto. Y como dice aquí abajito, dice que vamos a aplicar esta propiedad para demostrar que no es diferenciable esa función en el punto. Si nosotros demostramos que las derivadas parciales o una de las derivadas parciales no existe, eso quiere decir que la función no es diferenciable. ¿Ya? ¿Sí me están comprendiendo? Esto, no sé si ya no deben haberle tomado algo sobre esto todavía, pero sí suelen tomar en algún control de lectura o algo así estos conceptos y aquí suelen poner la contrarrecíproca de esta proposición. Dice, si f es una función diferenciable, entonces f tiene derivadas parciales.
La contrarrecíproca sería si f no tiene derivadas parciales, entonces f no es diferenciable. Esas dos que acabo de decir son verdaderas. Pero si les preguntan si f no es diferenciable, entonces f no tiene derivadas parciales, en ese caso sería falso porque no estamos hablando de la contrarrecíproca, sino de la recíproca, creo. ¿Ya? Tampoco, no, la recíproca es al revés, pero no vale esa proposición. Si decimos que si tiene derivadas, entonces es diferenciable, tampoco vale esa proposición. Esa sí es la recíproca. Para ejemplificar lo que acabo de decir, en el ejercicio que nosotros hicimos, aquí arriba en este, ¿ya? Nosotros encontramos las derivadas parciales de la función. ¿Sí vieron? Nos dio 0. Sin embargo, al final concluimos que no es diferenciable. ¿Ya? Este es un buen ejemplo para decir que la recíproca de esta proposición no es verdadera. Si estamos, si las derivadas existen, eso no garantiza que la función sea diferenciable. Es al revés, si las derivadas no existen, ahí sí se garantiza que la función no es diferenciable, como lo dice aquí abajo. ¿Ya? Entonces vamos a determinar por medio de esta propiedad si esta función es o no es diferenciable. O sea, como vamos a utilizar la propiedad, obviamente no es diferenciable, pero hay que hacer el procedimiento para que lo tengamos todos claros. Entonces, supongamos que en un control, lección o examen les sale esta función y les dice determine si es diferenciable o no en el origen. Uno podría pensar rápido y usar la definición, pero sería un poquito más complicado. Entonces, basándote en esta propiedad, tú puedes decir, entonces intento calcular las derivadas, y si no existen las derivadas, quiere decir que no es diferenciable. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos esta función, queremos ver si es diferenciable o no, y nosotros sospechamos que no es diferenciable, así que vamos a tratar de encontrar las derivadas parciales. Si no las encontramos, aseguramos que no es diferenciable. Y como tenemos problema en el origen, por cierto, estamos trabajando con el punto 00, que es el origen. Como tenemos problemas en ese punto, pues para encontrar las derivadas vamos a usar la definición. La derivada de f con respecto a x lo calculamos como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, 0 menos f de x, y. Aquí es y. Estoy escribiendo la definición nomás. Sobre h. Ahora sí reemplacemos valores. Límite de h cuando tiende a 0 de f de 0 más h, 0 menos f de 0, 0 sobre h. Entonces, f de 0, 0, por la regla de la función tenemos que es 0. Y f de, aquí 0 más h me queda h, por lo tanto f de h, 0, por la regla y reemplazando me queda h cuadrado sobre h cuadrado más 0 al cuadrado, ¿verdad? Y esto por si acaso es h cuadrado sobre h cuadrado. Y aquí h cuadrado sobre h cuadrado es 1. Estamos. 1. Este 1 está feo. No hay ganas de escribir 1. Bueno. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en h, 0 que es 1 menos la función evaluada en 0, 0 que es 0, 1 menos 0 me queda 1 igual, sobre h. Ahora, ¿cuánto da este límite? Normalmente diríamos que da infinito, pero en sí no converge a un número, determinado, ¿ya?
Entonces nosotros vamos a decir que como no encontramos el valor del límite porque no converge a un solo número determinado, entonces va hasta el infinito. No encontramos, pongámosle así, o no existe. No sé si sería correcto decir que no existe, porque se va al infinito. Bueno, como no encontramos el valor del límite, decimos que la función no es diferenciable. ¿Ya? Yo lo digo así rápidamente, pero ustedes tendrían que decirlo con esto de acá. Decimos que como la función no tiene derivadas parciales en a, entonces esa función no es diferenciable. En este caso, a sería el punto 00. ¿Alguna pregunta sobre esta propiedad? Esta propiedad en sí es útil para ustedes porque en algún examen o lección les va a tocar hacer algo así y con la propiedad es mucho más rápido. Por eso es útil, pero también es importante que la conozcan así como están viendo en la pantalla, porque en los controles más que todo suelen tomar algo así de teoría, verdadero o falso tal vez. Si no hay preguntas, pasemos a otra propiedad importante sobre la diferenciabilidad, que es esta. Dice, toda función diferenciable en a es continua en a. Y pasa lo mismo que con la propiedad anterior. Esta propiedad vamos a utilizarla para demostrar que una función no es diferenciable en a. Como sabemos, es equivalente a la recíproca. Entonces decimos, si una función no es continua en a, entonces no es diferenciable en a. Lo mismo que la anterior, no sirve decirlo al revés. Si es continua, no garantizamos que la función sea diferenciable. Es al revés. Si no es continua, ahí sí estaríamos garantizando que la función no es diferenciable. Vamos a probar esto en la práctica con la misma función de hace un momento. Cuando xy es igual a 0, 0. Vamos a trabajar con esta propiedad. Si determinamos que la función no es continua, entonces estaremos seguros de que la función tampoco es diferenciable. ¿Ya? Estamos trabajando en el origen, en el punto 0, 0. Entonces, ¿cómo determinamos si esta función es continua o no? ¿Se acuerdan? Para determinar si es continua o no, el límite debe existir y aparte el límite debe ser igual a este valor de aquí, que es 0. Entonces tratemos de encontrar si existe o no el límite por medio de trayectoria. El límite cuando xy tiende al punto que estamos trabajando, que es 0, 0, de x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Aquí por trayectoria podemos ver rapidito que podemos hacer que el límite no existe. Primero, x igual 0. Este es el límite cuando y tiende a 0 de 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Espero que esto del límite ya lo tengan claro, si no pregunten nomás. Este es el límite cuando y tiende a 0 de 0 sobre y al cuadrado y esto se hace 0, por lo tanto el límite es 0. ¿Ya? Otra ruta para tratar de que el límite no se haga 0, podemos hacer que y sea 0. Entonces si y es igual a 0, si y es igual a 0, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado más 0 al cuadrado. Este es el límite de x cuadrado sobre x cuadrado y este se va y se hace 1. Entonces, ¿cuánto es el límite de 1? 1. ¿Ya? Como por trayectorias diferentes nosotros determinamos que nos salieron límites diferentes
Entonces, la función, voy a poner f, no es continua. Y como la función no es continua, podemos garantizar que no es diferenciable. ¿Alguna pregunta? Como vimos, para determinar que una función no es diferenciable, podemos intentar encontrar sus derivadas. Y si no existe, como en este caso la derivada con respecto a x no converge a un valor específico, entonces la función no es diferenciable. O también podemos encontrar el límite para determinar su continuidad. Y si encontramos que no existen que no existe el límite, como en este caso, quiere decir que la función no es continua, por lo tanto no es diferenciable. ¿Ya? ¿Qué pasaría si nosotros sí encontramos las derivadas y además si encontramos acá que la función es continua? ¿Qué pasaría? Para estar seguros de que la función es diferenciable, nosotros tendríamos que aplicar la definición. La definición que la vimos hace un rato. ¿Alguna pregunta? Vamos a realizar este último ejercicio y creo que con eso terminamos la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Esto es, dada la función f de x, y, xy sobre valor absoluto de x cuadrado más y cuadrado, cuando xy es diferente de 0, la función es 0 cuando xy es igual a 0, 0. Entonces el primer punto nos pide determinar las derivadas parciales en el punto 0, 0. Vamos a intentar encontrar las derivadas parciales en el punto 0, 0. Vamos a intentarlo por medio de la definición. La derivada parcial con respecto a x, el límite cuando h tiende a 0, vamos a hacerlo de forma directa. F de 0 más h, que es h, y y que sea 0 menos f de 0, 0 sobre h. Vamos a encontrar estos valores. F de 0, 0, ¿cuánto vale? 0 por la regla de correspondencia, ¿no? Y f de h, 0, ¿cuánto vale? Esto es h por 0 sobre la raíz de h al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto se convierte en 0 sobre la raíz de h cuadrado y esto da 0, ¿verdad? A ver si estamos bien. H por 0, acá queda raíz de h cuadrado, así. 0 sobre raíz de h cuadrado queda 0. Entonces este es el límite cuando h tiende a 0 de 0 menos 0 sobre h. Esto es 0 sobre h, queda 0, entonces el límite es 0. Ya como vieron, no está tan complicado encontrar las derivadas parciales. Y con respecto a y, límite cuando h tiende a 0 de nuestra función evaluada en 0h menos f de 0, 0 sobre h. Este límite, f de 0, 0 es 0 y f de 0h, si nos damos cuenta, nos va a pasar lo mismo que nos pasó con x, ¿verdad? Se va a reemplazar aquí el 0 y aquí la h, me queda 0 en el numerador, por lo tanto todo se hace 0. Entonces otra vez tenemos 0 menos 0 sobre h y esto es 0. No hay preguntas. Con esto culminamos el punto A del ejercicio. Y el B nos dice si determinar si f es diferenciable en el punto 0, 0.
Aquí las derivadas parciales las encontramos. ¿Podríamos determinar con estas derivadas parciales si la función es diferenciable? Pues no podríamos, porque esto funciona al revés. Si no hubiésemos encontrado derivadas parciales, eso sí nos aseguraba que la función no era diferenciable. Pero como si existen, y en este caso el valor es 0, no podríamos asegurar nada. Entonces podríamos utilizar la definición para ver si es diferenciable o no, o podríamos analizar la continuidad de la función. Vamos a analizar la continuidad de esta función tratando de encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 0, 0. El límite cuando x, y tienden a 0, 0 de x, y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto es? Estoy viendo que por trayectorias no lo vamos a poder eliminar tan fácil. Si y es igual a 0, me queda el límite cuando x tiende a 0 de x por 0 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 0 al cuadrado. Esto me queda el límite de 0 sobre raíz de x cuadrado, y esto sí es 0. Ahora podríamos trabajar para tratar de no eliminar nada. Vamos a ver. Si y es igual a x, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x por x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más x cuadrado. Creo que sí lo podemos eliminar. Aquí nos queda x cuadrado en el numerador sobre, aquí es límite por si acaso, sobre 2x cuadrado. Es límite cuando x, que digo h, x tiende a 0 de x cuadrado sobre, aquí podemos separar raíz de 2 por la raíz de x al cuadrado, que es valor absoluto de x. Creo que no podemos eliminar este límite así. Ya, como no podemos determinarla por trayectorias, vamos a utilizar la definición para culminar con este ejercicio. ¿Qué nos dice la definición? El límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Del valor absoluto de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos d f de x sub 0 por h sobre la norma de h. Entonces habíamos dicho, vamos a escribirlo acá, que h es un vector cuyas coordenadas son h1 y h2. F de x sub 0 sería f de 0, 0, que en nuestro caso, por la regla de correspondencia, tenemos que su valor es 0. 0. Luego tenemos el gradiente de la función por h, las derivadas parciales por el vector h. Las derivadas parciales las encontramos hace un rato en el literal a, y tenemos que ambas derivadas son 0, por lo tanto de f de x sub 0 por h me va a dar 0. Y nos queda la función evaluada en el punto más h, que sería 0 más h1, 0 más h2. Esto no es nada más que la función h1 evaluada en h1, h2, y sería h1 por h2 sobre la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Y la norma de h, por acá, la norma de h es la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. ¿Ya? Una vez que ya tenemos estos datos, reemplazamos en el límite para trabajarlo. La función evaluada en x sub 0 más h sería esto de aquí. Recordemos que está en valor absoluto.
de h1 por h2 sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, es lo que hay aquí. Y lo demás es cero, ¿verdad? La función evaluada en el punto es cero y el gradiente por h también me da cero, entonces dejémoslo aquí. Sobre la norma de h. h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Podemos trabajar distribuyendo el valor absoluto, porque dentro de esta raíz nosotros tenemos dos números al cuadrado que se están sumando, por lo tanto va a ser positivo. La raíz por ende también va a ser positiva. Eso quiere decir que podemos poner la raíz simplemente arriba, h1 por h2 en valor absoluto, perdón, ese valor absoluto arriba, y la raíz queda sin valor absoluto, más h2 al cuadrado sobre h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Podemos trabajar esto como una fracción compuesta y tendríamos que se van a multiplicar las dos raíces. Este va a subir a multiplicarse acá. Límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de h1 por h2 sobre las dos raíces multiplicándose, quiere decir que se estaría eliminando la raíz, se estarían elevando al cuadrado y se elimina la raíz. Esto me queda como h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Ya. Ahora, este límite hay que trabajarlo ahora sí, porque ya no se puede simplificar más. Y tendríamos que determinar si existe o si no existe. Creo que por trayectorias este límite lo podemos anular diciendo que no existe. Probemos. Si h2 es igual a 0, si h2 es igual a 0, se me transforma el límite cuando h1 tiende a 0 de el valor absoluto de h1 por h2, que es 0, sobre h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, que también sería 0. El numerador se hace 0. h1 tiende a 0 de 0 sobre h1 al cuadrado. Y esto naturalmente me da 0. Voy a tratar de hacerlo aquí para no cambiar la hoja. Si digo que h2 es igual a h1, me queda el límite cuando h1 tiende a 0 de que sería el valor absoluto de h1 por h2, pero que ahora es h1, sobre este h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, que ahora es h1 al cuadrado. Esto es el límite de h cuando h1 tiende a 0. Aquí me queda h1 al cuadrado en valor absoluto, y como está al cuadrado ya no necesito el valor absoluto. Y abajo me queda 2 por h1 al cuadrado. Se simplifica esto y me queda que el valor del límite es 1/2. ¿Sí? Como determinamos por dos trayectorias diferentes que este límite, el límite de la definición, no existe este límite, quiere decir que la función no es diferenciable. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienen alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, repasemos lo que hicimos. El ejercicio nos pidió determinar primero las derivadas parciales. Las determinamos. Luego en el literal B nos pide determinar la diferenciabilidad. Como existían las derivadas parciales, nosotros intentamos determinar la continuidad de la función diciendo que el límite no existe. Pero nos terminamos en un límite complicado que preferimos usar la definición de diferenciabilidad. Con la definición encontramos que el límite de la definición no existe por medio de trayectorias. Como no existe, quiere decir que la función, a pesar de tener derivadas parciales, pues no es diferenciable. Para que sea diferenciable, este límite tenía que existir
y tenía que tener valor de 0. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas,